Un grupo de valientes se reunió para luchar hasta la muerte. Su líder es un hombre conocido como un no muerto, un jugador berserker que vivía para matar monstruos. Su nombre es Noenya. Se encontraban reunidos en una de las 8 mazmorras negras del mundo, un lugar que nadie había subyugado hasta ahora. La mazmorra Ibis es el rincón más profundo del mundo con una cantidad alarmante de monstruos. Noenya es rápido y letal. Como berserker, entre más daño reciba, más aumenta su poder. Despedazando los monstruos, se abre paso a la sala del jefe. Aunque antes de llegar perdió su espada con una criatura parecida a un troll. Esta tenía unos dientes tan fuertes que partieron en dos su espada, pero no era la única arma que poseía, pues utilizó una daga que impactó en la mandíbula de la criatura, matándola de un golpe. Después de tanto esfuerzo, acabó con todos los monstruos, pero la vista es desoladora. Todos sus compañeros estaban tirados sin vida. Agarró una espada y se dirigió a la sala del jefe, que se encontraba detrás de una prominente puerta. Al entrar, se encontró con una oscuridad absoluta que no le permitía ver nada. Lo único que pudo sentir es la mirada de un gran ojo rojo, para después ser impactado por un ataque que lo mandó a volar y dejó un gran agujero en su cuerpo. Noenya, mientras agonizaba, reía, pues ese lugar no estaba tan mal para morir. Sentía tristeza porque la humanidad aún no está preparada para lidiar con el maestro de las tinieblas. De pronto, escuchó la voz de una chica. Se trata de su compañera, Jo-Hun, que corrió a curarlo. Noenya apenas podía mirar el rostro lleno de lágrimas de su compañera. Le pidió que huya de ese lugar, pero ella lo calló, pues no iba a dejar que muera, así tenga que hacer un milagro. Mientras la vida abandonaba a Noenya, recordaba su vida dedicada a matar monstruos. No se arrepentía de nada, solo de haber dejado a Bakrion en ese mundo. Agradecía a la chica por haberle gustado una persona como él. Jo-Hun no paraba de curar a su compañero. No le importaba el precio que tuviera que pagar, solo quería salvarlo. La fuerte voluntad de ella hizo que sucediera un milagro. De pronto se levantó un pilar de luz que causó una gran explosión. Las imágenes eran borrosas, no podía distinguir muy bien, pero era claro que estaba mirando a sus padres. No entendía lo que pasaba. ¿Acaso eso era el más allá? Rápidamente comprendió que no podía mover su cuerpo como él quería porque había vuelto al pasado cuando tenía 1 año de edad. Estaba incrédulo, pues no se debería poder volver en el tiempo. Aunque Jo-Hun estaba a la par de los 12 tronos, no era sorpresa que ella haya podido activar el don milagro. No pensó volver a mirar a sus padres, ya que ellos murieron cuando él tenía 6 años de edad por culpa de los monstruos. Desde entonces vivió odiando y cazando monstruos. Si esta era una segunda oportunidad, la iba a tomar para cambiar su futuro. Aunque conserva los recuerdos, apenas es un bebé, lo único que puede hacer es comer y dormir, pero trata de aprender a gatear lo más rápido posible. Su hermana, que es 4 años mayor que él, siempre está animándolo. Ella se llama Noyuna. Los recuerdos sobre ella son más borrosos que los de sus padres, pero tiene un momento grabado y es cuando ella lo abrazó, prometiéndole que lo protegería después de perder a sus padres. Aunque ahora ella es muy pegajosa y no se separa de él. 9 meses después, Noenya está reuniendo maná en su cuerpo. Aunque sea poco, lo puede recolectar del ambiente gradualmente. Recuerda muy bien que en el pasado no tenía mucho y por tal razón la pasó muy mal. Por el contrario, su hermana posee mucho maná en su cuerpo, lo que es muy malo si no aprende a controlar, pues termina sufriendo de maná pignosis. A la edad de 4 años, Noenya ya puede caminar, hablar y hacer muchas cosas. Él y su hermana van a un parque donde se reúnen con sus amigos. Su hermana es muy popular, incluso con las personas de su vecindario, opuesto a él, que no se lleva bien con Kim Min-ji. La tarde la pasaron jugando a policías y ladrones. Claro, a Noenya le parecía absurdo jugar a su edad de 32 años del regreso, más 4 que tiene ahora. Sin embargo, mirar la sonrisa de su hermana le hacía aceptar esos juegos. Regresando a su casa, se encontraron un perro salvaje en un callejón. Noyuna se puso delante, diciéndole que lo protegerá. Noenya recuerda cómo ella lo protegió en el pasado,
En ese entonces no hizo más que temblar de miedo. Ahora las cosas cambiaron y poniéndose delante de su hermana, le dice que él será quien la proteja. Dejando fluir su maná, pone una cara que intimida al perro, haciéndolo huir. Noyuna, lejos de estar asustada, se emociona de ver a su hermano usar maná, por lo que le pide que le enseñe a usarlo. Él acepta enseñarle y luego corren a su casa antes de que su madre se preocupe. Noenya sabe que se acerca el momento en el que perdió a sus padres. A la edad de 6 años fue cuando ocurrió ese incidente. Si quiere cambiar el futuro, debe hacer lo necesario para que ellos sobrevivan. Noenya inicia el entrenamiento de su hermana con un trompo. Lo que debe hacer es poner la misma cantidad de fuerza para que se mantenga en equilibrio. Aunque ella poseía una gran cantidad de maná, no tenía habilidad para controlarlo. Noyuna, en su afán de hacerlo girar, expulsa mucho maná, logrando que el juguete rebote por todo el cuarto. Más tarde, toda su familia se encuentra reunida mirando un programa de televisión. Su madre le dice a Noenya que en un año cumplirá 6, por lo que debe ir a la guardería. Él no puede creer que le toca asistir a ese lugar donde los niños lloran y son bulliciosos. El solo pensarlo hace que le duela la cabeza. En la televisión informan que solo queda un minuto para que se termine el año. Les piden que no se alejen, pues ese año es especial, ya que desde el santuario Yogmyo inicia un capítulo nuevo en la historia de la humanidad. Noenya recuerda que cuando los humanos aprendieron a usar maná, lo utilizaron todo el tiempo, provocando que nacieran los monstruos de ella. Y en 1999 tuvo lugar el incidente conocido como el fin de un siglo. Debido a eso, Corea perdió un 30% de su población y la humanidad sintió un miedo indescriptible. Los monstruos aparecían de la nada, el gobierno y todas las leyes del mundo se volvieron obsoletos en un mundo así. De esta manera, nació una nueva jerarquía liderada por millonarios y jugadores que tenían un maná fuerte. Cuando el mundo se estabilizó, mucho daño ya había sido causado. Las ciudades perdieron su conexión entre sí, y las zonas aisladas no tuvieron más remedio que esperar su destrucción. En una situación así, se encendió una pequeña llama en Corea con la diosa Lim Jae-ul. Ella fue una famosa actriz que se convirtió en la primera generación de diosas en proteger Corea. Poseía la habilidad para impedir que el maná se descontrole y dispersarlo. Su don se llamó la Gracia Blanca. Todos los jugadores que protegían el altar se convirtieron en espadas que luchaban por Corea, conocidos como los 12 tronos. Los jugadores están bajo el control de la oficina de gestión de maná, pero la mayoría de ellos se van a trabajar en clanes. Aquellos que llegan a ser uno de los 12 tronos, perteneciendo a un clan, usan sus influencias para obtener el poder de controlar la industria de los jugadores. Lim Jae-ul fue elegida como una de los mejores jugadores de los 12 tronos, y su raro don hicieron que cargue con la opinión pública. Ese año, ella junto a los 12 tronos, despliega una barrera que tiñe de plata todo Seúl, impidiendo que el maná se descontrole. Noyuna sale al balcón para mirar el cielo colorido. De pronto, todos los habitantes empiezan a rezar a la diosa, incluida la familia de Noenya. Él, por su parte, no rezará a dioses que murieron en aquella catástrofe, pero al ver a su hermana pidiendo por toda su familia, reza para poder vivir feliz con su familia. Al cumplir 6 años, Noenya se matriculó en el jardín de infancia. Su profesor se llama Tayo e hizo que él se presentara ante la clase. Su discurso fue corto, pero lo suficiente para iniciar una pelea con Kim Min-ji, que casualmente estaba inscrita en el mismo jardín. El resto de compañeros fueron muy amigables con Noenya, abrumándolo de preguntas. Afortunadamente, pudo escapar y se dirigió hasta la librería, donde esperaba pasar todo el día tranquilo, aunque sea leyendo libros de niños. Sin embargo, Choi Eun-yuk junto a sus amigos llegaron a molestar a Jeon Ha-yan, la niña que estaba leyendo a su lado. Eun-yuk le quitó la cinta a la chica y ella estaba por llorar, hasta que Noenya le dijo que eso era muy infantil. Se paró de su asiento para quitarle la cinta y hacer volar a Eun-yuk. El chico se paró dispuesto a pelear, pero al mirar a Noenya, salió corriendo diciéndole que lo atrapará la próxima vez.
Noenya se percató que Unyuk y Kinminji tienen un poco de maná más que la media. El resto del jardín es promedio, pero Jeon Hayan tiene una gran cantidad de maná, quizás más que su hermana. Además es buena controlándolo, por lo que en un futuro será una candidata a los 12 tronos. Lo que le parece extraño es que en el pasado jamás escuchó su nombre, pues debió de ser famosa por la gran cantidad de maná que tiene. Lo mejor para Noenya es hacerla amiga y tener ese potencial de su lado, pues el maná es poder en ese mundo. Ya en casa, Noenya se da cuenta de que su madre lleva el clavel de papel que hicieron en el jardín. Noenya también hizo uno para su abuela. Antes de la regresión, ella fue quien cuidó de él después de que sus padres murieran. Cada año, en la escuela los obligaban a hacer claveles por el Día de los Padres. Su abuela los encontraba al revisar su mochila y los ponía en el zapatero. Pero él jamás le entregó un clavel a su abuela, pues sentía que si lo hacía, su anhelo por su familia y venganza contra los monstruos desaparecía. Por tal razón, en esta vida va a asegurarse de mostrarle lo agradecido que está. El 4 de mayo, el gobierno decidió abrir las carreteras restringidas. Lo hicieron para que las personas puedan reunirse con sus familiares para el próximo mes de la familia. Ellos dijeron que se prepararon para posibles monstruos, contratando una gran cantidad de jugadores. Sin embargo, Noenya sabe que ese día aparecerá un kraken sin previo aviso, y muchas personas morirán en el puente, incluida su familia. De pronto llega su padre emocionado, pues empiezan las vacaciones y tiene planeado ir a visitar a la abuela. Noenya luce pálido por la noticia. Tiene que impedir que ellos viajen ese día. Su padre le dice abuela solo por cariño, ya que no es su familiar, sino de su madre. Noenya le pide que no vayan, que pospongan el viaje para la próxima vez. Su padre le dice que no pueden desaprovechar esa oportunidad, pues el gobierno mantendrá seguras las vías. Además, él había hecho un clavel de papel para su abuela. ¿Acaso no quiere entregárselo? Noenya, con impotencia al no poder explicar lo que pasará ese día, trata de dar excusas para retrasar el viaje. Se le ocurre que podrían ir al parque de diversiones para festejar el día del niño que está cerca. Su hermana lo apoya y su padre reconsidera el viaje, pues sus hijos no han ido nunca al parque de diversiones. Noenya pensó que eso sería suficiente para que su familia se salve, pero habían hechos que no se podían cambiar. Su madre recibe una llamada de un vecino de su abuela pidiéndoles que vayan a visitarla, pues se había desmayado. Su madre supo que no era nada grave, pero aún así quería ir a verla. Acordaron dejar a un lado el parque de atracciones y viajar. Noenya sabe que en el pasado su abuela en ese tiempo estaba muy sana. ¿Acaso por querer cambiar el futuro lastimó a su abuela? No sabe qué cosas pasarán si intenta cambiar algo más. Se siente abrumado, pues la situación es igual que antes. Luego de un rato pensando, entiende que nada es igual. Él cambió. Tiene experiencia de batalla de su vida pasada y todo el maná que recolectó desde niño. Su única salida es luchar contra el kraken. La Oficina de Administración de Maná clasificó a todos los monstruos en categorías según su nivel de amenaza. Rango 9. Monstruos que contaminan el medio ambiente y causan una epidemia. Rango 8. Monstruos que suponen una amenaza física para la vida diaria. Rango 7. Monstruos que cometen delitos a nivel medio como robos y asesinatos. Rango 6. Monstruos que interrumpen territorio humano, ya sea individualmente o en grupos. Rango 5. Monstruos que tengan una fuerza amenazadora equivalente. Rango 4. Monstruos que manejan manadas de monstruos, domestican humanos o amenazan su prosperidad. Rango 3. Monstruos que causan un daño equivalente a un desastre. Rango 2. Monstruos que causan un daño equivalente a una catástrofe. Rango 1. Monstruos que causan una amenaza a la existencia de la humanidad como entidad única. Los Krakens fueron clasificados en rango 3. Luego, en la época donde Noenya se graduó de la academia, fueron degradados a rango 4 debido a la creciente eficiencia de los jugadores. Justo ahora, el Kraken es de rango 3 y los jugadores que el gobierno contrató son rango C y E. No pueden manejar ese tipo de monstruos y por supuesto, Noenya aún no es rival. La única salida es hasta que lleguen los 12 tronos. El otro problema que tiene Noenya
es no tener un arma a su disposición. Lo único que posee es una tijera y un cúter. Desearía llevar un cuchillo, pero su madre se daría cuenta. Las opciones son limitadas, pero el más insignificante objeto se puede convertir en un arma si se recubre de maná. La familia está lista y salen de viaje. Nuenya recuerda que el Kraken salió justo cuando estaban en el puente Seonsan. Ellos ya están ahí a mitad del puente y aún no ha salido. Nuenya piensa que tal vez algo cambió en el futuro. Sin embargo, una fuerte explosión lo deja ver que no puede cambiar el destino. Es como si se riera de su desesperado deseo. El monstruo de rango 3, clase desastre, aparece. El Kraken es un monstruo gigantesco y manda volar los autos con sus tentáculos. La gente comienza a correr, entrando en desesperación, gritando y alejándose lo que más pueden del monstruo. Los jugadores entran en acción tratando de ayudar a la mayor cantidad de gente posible. El padre, con su rostro pálido, les dice que mantengan la calma y salgan con precaución. Él está seguro de que si se mueven con calma, podrán evacuar con seguridad. Al apenas salir del auto, Noyuna se cae al piso sin poder levantarse. Por más que trataba, su miedo había paralizado su cuerpo y lo único que podía hacer es derramar sus lágrimas. El padre carga a Noyuna y sigue las instrucciones de un jugador para evacuar. Pero su mayor problema llegó, pues desde los bordes del puente aparecen los buzos, unos monstruos de rango 7, que llevan lanzas y empiezan a cazar a todos. El padre, en su afán de proteger a su familia, empieza a correr diciéndoles que no miren atrás, aunque no logra mucho, ya que un carro es lanzado por el Kraken que explota y crea una barrera de fuego encerrándolos ahí. Los jugadores empiezan a entrar en desesperación por la abrumadora fuerza y esperan lo más rápido posible los refuerzos. De hecho, eso tardará, ya que uno de los 12 tronos llegará 30 minutos después de que apareciera el Kraken, y apenas han pasado unos cuantos minutos. Se pregunta si acaso los jugadores pueden mantener a todos a salvo con la ruta de escape bloqueada. ¿Acaso serán capaces de hacerle frente a los buzos? Lo más importante es que alguien le haga frente al Kraken, o de lo contrario los aplastará. Nuenya sabe que para esto se estuvo preparando desde niño, incluso si arriesga su vida. Tiene que proteger a su familia. Pone la tijera en su bolsillo y usa el cúter como arma. Mira a sus padres con determinación y les pide que no mueran hasta que lleguen los refuerzos. Si algo peligroso sucede, confía en que Noyuna los ayude, ya que ella también puede manejar el maná. Luego sale corriendo a toda velocidad, recubriéndose de maná, usando una habilidad de movimiento que utilizaba antes como jugador, pero siente una descarga de dolor, pues ese cuerpo es la primera vez que experimenta esa habilidad. La carga es mucha para el cuerpo, aunque debe usarla para llegar en un instante al Kraken. Usa capa de maná para pelear contra unos buzos que se encuentran en su camino. En la pelea, sus sentidos se están volviendo nuevamente, recordando esa sensación de matar monstruos antes de su regresión. En ese momento, nuevamente se vuelve a convertir en un no muerto. Sus habilidades de combate son más agudas, permitiéndole ser rápido y contundente. Aunque acabó con los buzos, también se destruyó su cúter, por lo que la única arma que le queda es la tijera. La divide en dos y se para frente al Kraken. Nuenya le causa daño mientras esquiva los tentáculos. La verdad, no es muy eficiente, pues pierde una de sus tijeras. Él no desiste de la pelea, esquivando los ataques hasta llegar a su cabeza. Justo cuando ponía más maná en su tijera para causar mayor daño, es impactado por un tentáculo lanzándolo contra el piso. Nuenya hace un movimiento reduciendo el impacto, pero se está quedando sin maná. Y de hecho, el Kraken destruye esa parte del puente, obligándolo a moverse rápidamente, dejándolo justo en posición para tirarle un camión. Nuenya concentra su maná en la tijera, creando una espada que corta al camión en dos. Era lo último que podía hacer, pues siente la fatiga de su cuerpo, haciendo que caiga, tirado en el piso sin poder moverse. Su visión era borrosa, casi perdiendo la conciencia. Logró resistir y sacó fuerzas para seguir. Si no, ¿de qué servía todo el trabajo por el que se esforzó? Recuerda a su familia. Él quiere vivir feliz junto a ellos. Está de rodillas mirando cómo un tentáculo está por aplastarlo. Justo cuando todo parecía perdido,
pasó un milagro. Su hermana, como si fuera una deidad, llegó envuelta en luz, lo abrazó y gritó: «No molestes a mi hermano». Alrededor de ella se creó un pilar de luz que desintegró el tentáculo y los buzos que se vieron atrapados. Un milagro es un don que puede reconstruir el mundo cambiando sus leyes. Nuenya, antes de su regresión, conoció a 4 personas que tenían ese don. Una de ellas era su compañera y la única en quien podía confiar su espada. Cuando miró por primera vez la gran cantidad de maná que poseía su hermana, pensó que tal vez era posible que ella tenga el don. Ahora lo comprueba. Las heridas empiezan a sanar y además esa barrera los cubre del Kraken. El don milagro es muy provechoso, pero tiene un costo alto que se debe pagar por reconstruir el mundo. Nuenya mira a su hermana preguntándole si le duele algo. Ella responde que está bien, solo que tiene mucho sueño y cae dormida. Él se da cuenta que el precio para su hermana es el maná. Apenas le queda un poco para que el corazón siga latiendo. Recuesta a su hermana y está listo para volver a pelear. Ahora, su aura es diferente. El Kraken reconoce a Noyuna como una enemiga potencial, así que la ataca. Sin embargo, Nuenya, recubriendo su brazo con magia, logra hacer una herida profunda. Aunque aún no es capaz de derribar al Kraken, sabe que el futuro ha cambiado. Su familia no está muerta y su maná está recuperado. Lo único que debe hacer es aguantar hasta que llegue uno de los 12 tronos. Justo cuando apareció el Kraken, uno de los 12 tronos estaba en el puente Wonhyo, alejado de la escena. El tráfico era horrible y estaba cansado de esperar. Entró a los 12 tronos para luchar contra tipos fuertes, pero ahora, en lugar de estar de vacaciones, le toca proteger civiles. De pronto, siente cómo aparece una gran cantidad de maná. Le entra una llamada de Park Hye-rim, informándole que ha aparecido un monstruo de rango 3. Esta información alegra al demonio de la llama, Kang Hyun-cheol, señor del clan Blades. Él estaba esperando acción, así que se baja del carro y saca su espada. Recubriendo su cuerpo con maná, se dirige a toda velocidad a la escena. 30 minutos después, llega incinerando un buzo. Él mira el pilar de luz y según los informes no debería haber nadie capaz de eso, por lo que la respuesta es un nuevo talento. La emoción lo invade y al llegar corta fácilmente un tentáculo. El daño causado hace que el Kraken se sumerja en el agua. El don que posee Kang es piroquinesis. Este le permite controlar libremente las llamas. Es por tal razón que tiene el apodo Demonio de la Llama. Kang se da vuelta y lo único que mira son 2 niños. La niña tiene un flujo de maná a su alrededor, por lo que concluye que ella lanzó el hechizo, y el chico se mantuvo protegiéndola. Se emociona el solo pensar lo fuertes que llegarán a ser. Le dice que no debe temer, pues no está ahí para pelear con ellos, al menos aún no. Solo llegó para acabar con el Kraken. Antes de la regresión, Kang fue quien lo buscó. Él había escuchado de un jugador de gran reputación apodado el No Muerto. Por esta razón, quería ver qué tan bueno era. Sus peleas fueron intensas, pero Nuenya jamás pudo ganarle. Kang se vuelve más fuerte cuanto más lucha. Es un monstruo que nació para luchar. El Kraken sintió con mucho dolor las llamas de Kang. Por eso decidió derribar los pilares del puente donde se encontraban. El puente estaba por colapsar, pero llegó la Santa Madre Park Hye-rim, una de los 12 tronos. Ella le da mejoras a Kang para que acabe con el Kraken. Él no le gusta ese tipo de ayudas, de hecho no quisiera usarlas, pero Park le dice que debe aceptarlas. Antes de pelear con el Kraken, le encarga a los niños. Apenas salió el Kraken del agua, Kang baja cubierto de llamas y en un solo ataque incinera al monstruo. Nuenya se pone feliz de que el Kraken se ha derrotado. De pronto, llega Park corriendo para curar las heridas de los niños, aunque se da cuenta que no tienen heridas. Sabe que el pilar de luz fue el que los curó. Es para ella increíble haber presenciado un milagro. Iba a tocar a Noyuna, pero sintió una mirada asesina que estremeció su cuerpo. Era el niño que le dijo: «No toques a mi hermana». En ese momento llegó el escuadrón de rescate y fueron llevados al hospital. Nuenya se encontraba junto a su hermana que aún no despertaba. El médico le informó que Noyuna estaba experimentando un agotamiento de maná. Ella se recuperará después de tomar una poción de maná. Nuenya sonríe de que nadie de su familia haya muerto. Definitivamente cambió el destino.
Lo que no cambiaría era la reacción de sus padres que entraban al hospital. Él sabe que es carne muerta. Su padre le reclama por haberle desobedecido. Noenya baja la cabeza disculpándose, pero por dentro no sentía remordimiento, pues hizo lo que debía para que su familia sobreviva. Al levantar la cabeza, se percata que sus padres no estaban enojados por el resultado, sino porque temieron perder a sus hijos. Noenya se siente muy culpable por no haberlos tenido en cuenta en su plan. Con lágrimas en sus ojos, les da un fuerte abrazo. Al día siguiente, mientras sus padres hacen los procedimientos de alta de Noyuna, llega Kang ofreciéndole un chocolate a Noenya, preguntándole su edad y la de su hermana. Noenya le responde que tiene 6 años y su hermana 10 años. Kang le pregunta su nombre y si desearía unirse a su academia. Noenya, que conoce muy bien al demonio de las llamas, sabe que solo quiere convertirlo en jugador y tener con quien pelear, por lo que no le contesta. Kang no presiona al chico y le pide que se tome su tiempo para pensarlo. Fuera de la habitación se encontraba Park. Estaba intrigada por el don milagro que presenció. Al salir Kang le pregunta si no le interesa saber más de lo que pasó, a lo que él le responde que solo le interesan las personas fuertes. Además, debería dejar el tema del milagro, pues si es revelado ante el mundo, esa niña jamás podrá llevar una vida ordinaria. Mejor la invita a comer helado, pues se esforzó mucho. Luego de la recuperación de Noyuna, viajaron hasta la casa de la abuela. Noenya y su hermana llegaron dormidos hasta el lugar, por lo que él se despertó muy temprano. Salió al patio de la casa, donde miró que su maná aumentó. Se pregunta si es a causa del don. Antes de su retroceso, era un berserker, un don que mientras más maná consumía, más aumentaban sus habilidades físicas y mágicas. Sin embargo, cuanto más consumía, perdía la razón y podía caer en el frenesí. Pero, en el momento en el que partió el carro, no perdió la razón. ¿Acaso realmente no conoce la verdadera naturaleza de Berserker? Se encontraba tan sumergido en sus pensamientos que no sintió cuando llegó su abuela. Ella le pregunta qué hace despierto a esa hora. Lo cubre con una manta y le dice que si quiere un poco de leche caliente. Noenya le responde que así está bien, no desea nada. Pero de pronto escucha la voz de su madre detrás de él. Ella preparó 3 tazas de leche caliente. Se sentaron juntos mientras amanece. Su madre le dijo a la abuela que estaba muy preocupada por la llamada que recibió. La abuela le responde que la vecina es muy escandalosa, solo tuvo un pequeño accidente. Ese día pudo ver a su difunto esposo que le agitó las manos y le dijo que no fuera ahí, pero no se lo decía a ella, sino a Noenya. Para llamar a eso un sueño sería demasiado extraño. Si las cosas no hubieran salido bien con su familia, estarían junto al abuelo. Noenya se pregunta por qué la abuela no les dijo nada. Su madre, con una sonrisa cálida, le pregunta qué quiere ser cuando sea mayor. Noenya por un momento recuerda todos los monstruos que aparecerán y un escalofrío recorre su cuerpo. Su madre y abuela lo reconfortan diciéndole que está bien que no sepa, pues aún es muy joven y tiene mucho tiempo para pensarlo. Noyuna también se despertó y se une a ellos. Noenya, al fin, hace lo que en su vida pasada jamás se atrevió. Le regala los claveles hechos a mano a su abuela. En esta vida hará que tengan recuerdos más agradables y agradecerle por haberlo criado. Luego de pasar un tiempo con la abuela, regresaron a casa donde los padres tenían una sorpresa. Su madre está embarazada. Noyuna se pone muy feliz con la noticia y Noenya llora de la felicidad. Después de un tiempo, Noenya se encuentra en el jardín de niños. Ella tiene 7 años y está jugando con sus compañeros, aunque no se le podría decir que esté ahí por voluntad. El profesor lo encontró durmiendo y lo llevó con sus compañeros para que jueguen con él. Noenya no la está pasando nada bien. Adicionalmente, Kim Minji siempre se la pasa molestándolo. Logra encontrar una distracción y escapa a la librería donde está Jeon Ha-chan leyendo Sherlock Holmes. Sin querer, le da muchos spoilers, lo que causa que ella llore. Noenya, apenado, se marcha a otro lugar donde se encontraba Eun-juk, que está jugando a los caballeros. Al mirar a Noenya, lo reta que tome la espada y se enfrente a él para saber quién es el más fuerte de la clase. Todos los estudiantes apoyan a Eun-juk, pues es el chico popular. Noenya pensó que al menos Jeon Ha-chan lo apoyaría, pero al mirar su rostro,
ella aún estaba molesta por los spoilers que recibió. No tiene más remedio que pelear con Eun-yuk, a quien deja tirado en el piso en un par de movimientos. Como si estuvieran en un teatro, actúan como dignos rivales, lo cual emociona al resto de compañeros que llevan a Noenya para que saque Excalibur. Él está muy apenado, pero no tiene opción. Saca la espada mientras es vitoreado por el salón. En otro lugar, al lado de una banqueta, está tirado un celular lleno de sangre. Las noticias informan que varios goblins, monstruos de rango 7, han aparecido en el lugar. Aunque los caballeros Marronier están en el frente, los monstruos lograron escapar, por lo que piden a los ciudadanos estar pendientes e informar de manera inmediata si los miran. Noenya se encuentra exhausto después de jugar tanto. Se toma un tiempo para descansar bajo un árbol y reunir un poco de maná. Aprovecha todo el tiempo posible para aumentar su cantidad de maná. Sin embargo, siempre es interrumpido por sus compañeros que no se cansan. Noenya se pregunta cómo pueden tener esa resistencia tan monstruosa. De pronto llega el profesor con helado, por lo que todos corren para agarrar uno. Para mala suerte de Noenya, agarra el mismo helado que Kim Min-ji. El profesor, al mirar cómo se pelean, toma la decisión de partir a la mitad el helado para cada uno, pero ellos no iban a compartir como si fueran compañeros. Juegan piedra, papel o tijera para ver quién se queda con todo, aunque no pudieron, pues sintieron la mirada del profesor mientras les decía que debían compartir. Jeon Ha-yan le pregunta al profesor dónde está Eun-yuk. Él le responde que tal vez esté en el jardín. Le pide si puede llevar su helado, a lo que ella acepta gustosa y sale corriendo. Los niños terminan su helado y continúan jugando un rato, hasta que Noenya siente la intención asesina de alguna parte. De la nada, aparece un goblin con un hacha en la mano a punto de partir a la mitad a una niña. Noenya reacciona rápido, recubriendo su cuerpo con maná y usa el palo de helado para golpear la mano del monstruo. Otro goblin aparece atacando a Noenya, pero él esquiva fácilmente los ataques. Estaba a punto de acabarlo cuando miró como su maestro, usando una escoba, golpea a los dos goblins y agarra a todos los niños llevándolos a un lugar seguro. Mientras corría, un goblin se lanzó a atacarlos, a lo que Noenya lo mandó a volar con un disparo de maná. Todos lograron entrar al salón. Estaban muy asustados por la situación. Kim Min-ji corrió hacia el profesor gritándole que Eun-yuk y Jeon Ha-yan no estaban. Una de las profesoras dijo que los había mirado hace un rato en el jardín. El profesor, al escucharla, quería salir de inmediato por ellos, pero fue detenido, ya que con su fuerza no era suficiente para rescatarlos. Debía rendirse. Un goblin había agarrado a Eun-yuk y estaba a punto de matarlo. Jeon Ha-yan no se quedó mirando y atacó al goblin con maná, que lo mandó a volar. No obstante, la situación era crítica. Corrieron hasta un juego de escalada, donde subió primero Jeon Ha-yan. Por el contrario, Eun-yuk se quedó a enfrentar al goblin. Su sueño más grande es convertirse en un héroe como el demonio de las llamas. Agarra una espada de juguete y se lanza a atacar, pero el monstruo de un golpe lo derriba. Afortunadamente, fue tiempo suficiente para que Noenya llegara. Agarra la espada y felicita a Eun-yuk por ser tan valiente. Luego, parte a la mitad al monstruo. Jeon Ha-yan y Eun-yuk, llenos de lágrimas, se abalanzan a Noenya, agradeciéndole, pues fue un verdadero héroe. Antes de llegar con sus compañeros, Noenya cazó a otro goblin que se encontraba en el gimnasio. Al lugar también llegó el profesor agarrando una escoba como arma. Luego del incidente, Noenya fue interrogado, pues cómo era posible que un niño derrote a esos monstruos. Él se excusó con la mentira de que los monstruos estaban muy heridos y murieron luego de que les dio varios golpes. Un representante de la oficina de Seong Bu-go llega al lugar para expresar sus más sinceras disculpas. Se comprometen a hacer todo lo posible por el bienestar del jardín y le entregan un certificado de niño valiente a Noenya. Todos celebran y lo felicitan, excepto sus padres, que están muy preocupados porque nuevamente se anda metiendo en cosas peligrosas. Llegó el día del festival en el jardín. A todo el salón le toca interpretar el cuento de Blancanieves. Jeon Ha-yan es Blancanieves, quien se encuentra interpretando el papel espléndidamente junto a sus compañeros, que están vestidos de enanos. Eun-yuk está muy nervioso pues olvidó sus líneas. Noenya le recuerda que solo tiene una línea, no debe ser tan difícil. Eun-yuk le agradece su ayuda, diciéndole que no esperaba menos del capitán. El cambio repentino en la actitud de Eun-yuk
se debe al incidente con los goblins. Al mirar la fuerza y valentía de Nuenya, quiso llamarlo guerrero. Afortunadamente, el prota logró que simplemente lo llamara capitán. Tal como en el cuento, la madrastra de Blancanieves es Kinminji, que trata de persuadir para que coma la manzana. Al escenario, entraría en Yuk tratando de impedir que Blancanieves coma la fruta, pero estaba tan nervioso que empezó a actuar como un robot, causando risa entre los padres. Kinminji, que no supo cómo reaccionar, le tiró la manzana a Yuk, mandándolo al piso, saliéndose completamente de la historia. El profesor, que trataba de continuar el cuento, le pidió a lo lejos a Kinminji que le lance la manzana a Jeonhayan. Ella obedeció y le dio la manzana bruscamente para después salir corriendo. El teatro era un desastre y el profesor solo podía contar con alguien para solucionar todo el caos. Le pidió a Nuenya que se luzca, ya que había apostado con los demás cursos para ver quién lo hacía mejor. Nuenya no podía creer lo descarado de su maestro, sin embargo subió al escenario como el príncipe. Al poner un pie ahí arriba, escuchó los murmullos de los padres. Ellos se referían a él como el chico que mató a un monstruo. ¿Cómo era posible que un niño acabara con un goblin? Por un momento, Nuenya recordó las palabras del pasado, aquellas palabras que pesaban en su corazón. Un jugador parecido a un monstruo, un muerto viviente. No obstante, Noyuna y sus padres lo sacaron de su trance al gritarle lo increíble que era. El cuento terminó con una interpretación magistral de Nuenya, logrando que todos los padres lo aplaudan. Los compañeros levantaron a Nuenya como celebración y también se unieron sus padres. Su madre entonces le preguntó si ya sabía qué quería hacer de grande. Nuenya aún no sabía qué le esperaría, pero sabía algo muy bien. Él quiere ser feliz y que nadie le arruine esa alegría. De esa manera terminó el jardín. Nuenya ya tiene 8 años y entró a la escuela primaria. Junto a él también ingresaron Kinminji, Eunjuk y Jeonhayan. Un día, todos se reunieron en la casa de Jeonhayan. El padre de ella es muy amable recibiéndolos cálidamente y se ofrece a prepararles comida. Nuenya sentía que conocía a ese hombre, pero no lograba recordar en qué lugar lo había mirado. Todos se divertían pidiendo todo tipo de comida. Realmente, la comida que preparaba el padre de Jeonhayan tenía un sabor exquisito. Nuenya no creía que fuera para tanto, pero al beber el jugo que pidió, sintió cómo su mana se restauraba. Entonces descubrió que eso era una poción. En el pasado, era vital para los jugadores llevar pociones, pues era su carta de supervivencia. Le pregunta a Jeonhayan cómo se llama su padre. Ella le responde que se llama Jeon Seung-hwan. Nuenya se emociona pidiéndole a Jeonhayan que sean muy buenos amigos, poniendo nerviosa a la chica. Jeon Seung-hwan es la persona que revoluciona el mercado de pociones. Con su habilidad, Filtrado logra crear las pociones de la más alta calidad, convirtiéndose en el rey del mercado y del grupo Alice, una de las 3 principales compañías de Corea del Sur. La razón por la que Nuenya no lo recordaba es porque en el pasado no tenía hijos. Se da cuenta que tomó una buena decisión al salvarla y le dice a Jeonhayan que si alguien la molesta en la escuela, solo debe decírselo. Él nunca va a permitir que le pase algo. Como era costumbre, les toca presentarse en el salón. Kinminji inicia presentándose ante todo el salón de manera eufórica, expresando todos sus deseos. En pocas palabras, no se callaba. La profesora intervino, dándole el paso al siguiente. Nuenya fue muy breve pidiéndoles llevarse bien. Jeonhayan se pone nerviosa, pero recuerda las palabras de Nuenya. Expresa que es algo torpe hablando con gente que conoce por primera vez. La siguiente en presentarse es Jin Seona, una demi-humana. Al levantarse, muchos estudiantes la quedan mirando de manera despectiva. El término demi-humano es utilizado para referirse a niños que nacen con sus genes alterados debido a los efectos del maná mal distribuido. La mayoría de gente que ha perdido a sus seres queridos a causa de los monstruos odia a los demi-humanos porque se parecen a ellos. Jin Seona baja la mirada al piso mencionando que no fue al jardín de infancia. Ella solo espera llevarse bien con todos. Varios estudiantes murmuran que sus madres les prohibieron acercarse a los demi-humanos. Nuenya comprende que aún en esa edad tan corta ya existe el prejuicio hacia ellos. El siguiente en presentarse es Eunjuk, que con una posición firme expresa que le gusta blandir espadas y está aprendiendo control de maná del jefe. Señala a Nuenya para decirle a todo el salón que el jefe será el líder de la clase. La profesora
Al mirar ese comportamiento le pide a Noenya que se quede después de clase y también debería traer a sus padres para una entrevista. Noenya se siente avergonzado y se pregunta qué mal hizo para recibir tal castigo. Solo sabe que le va a poner un entrenamiento infernal en un yuk. Después de la prueba para determinar la cantidad de maná de primer año, Noenya se encontraba en la cafetería de la escuela. En la prueba se determinó que Kim Min-ji está por debajo de la media. Él, Eun-juk y Jin Seona están un poco más arriba de la media, pero Jeon Ha-yan sacó el puntaje máximo. En la escuela pensaron que había un error y la registraron como promedio. Noenya, junto a Kim Min-ji, Eun-juk y Jeon Ha-yan, se sentaron en una mesa a comer. Estaban conversando tranquilamente hasta que el ambiente en todo lugar cambió. Muchos estudiantes murmuraban sobre la apariencia de Jin Seona. Ella, en su ingenuidad, le preguntó a un grupo de chicas si podía sentarse ahí a comer. Lo que no sabía es que ese grupo era de las niñas ricas de la escuela. Todas en la mesa la empezaron a tratar de manera horrible, sobre todo Jin Sena, que era la líder del grupo. La humilló por su ropa y la mandó de regreso a la iglesia de donde salió. Jin Seona pidió disculpas y no podía más que bajar la cabeza aguantando sus lágrimas. Noenya contempló la escena y recordó que en el pasado tuvo a un demi-humano como amigo, con el que se la pasaba bien. Su nombre era Parang. Cierto día en la mazmorra del abismo, mientras cazaban monstruos, Parang fue gravemente herido por un monstruo mantis. Noenya destruyó al monstruo y quería curarlo, pero ya era muy tarde. Parang, en sus últimas palabras, le recuerda que no todos los demi-humanos son amables. La mayoría de ellos son malos, pero no los ignore por ese hecho, porque él en un inicio también fue como ellos. Fue una muy mala persona. Noenya siente mucha nostalgia por aquel recuerdo. Se para de su asiento y les pide que preparen un lugar más. Se dirige hasta donde está Jin Seona, le quita su comida y la quiere llevar donde están ellos. Jin Seona trata de detenerlo, ya que si la ayuda se meterá en problemas. Noenya le responde que no importa y la lleva a su mesa. El grupo de Jin Sena mira tal escena y preguntan si deberían buscar información acerca de ellos. Jin Sena les responde que no hace falta, pues por sus acciones se puede ver que son de bajo estatus. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si gustas puedes dejarme un comentario o like. Nos vemos en la próxima.